Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila, en la congregación les saludamos en este día que es el día 6 de Elul del año 5765, 10 de septiembre del año 2005. Nos corresponde una lectura semanal de la Haftará correspondiente al libro de Yeshaya, Isaías 51:12 a 52:12. En esta Haftará, cuyo título lleva por nombre Jueces, en el hebreo Shoftim, Haftará Shoftim, Jueces. Y dice así el libro de Yesaya 51:12, y voy a leer solamente los primeros pasukim. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Hashem tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo soy Hashem que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Elohim cuyo nombre es Hashem de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Antes de comenzar, ahorita que estaba yo leyendo el primer pasuk, que dice yo soy su consolador. ¿Se acuerdan en el Brit Hadashah? Está escrito que dice que el Eterno es el Padre de toda consolación. Y cada vez que nosotros nos enfrentamos a un evento difícil en nuestra vida, ya bien sea que una persona parta, en mi experiencia ha sido muy importante clamar precisamente al Elohim de toda consolación. El Eterno se manifiesta de muchas formas a su pueblo, y a partir de ese tipo de manifestaciones, muchas veces es conveniente utilizar los diferentes nombres del Eterno, dependiendo de las circunstancias que nos acontezcan. Y no es lo mismo decirle Adonai Tsebaot en un sepelio, cuando le podemos estar diciendo Padre, Abba, de toda consolación. Y esta semana recuerdo, tuve que salir con alguna premura porque una mujer compañera de mi generación de la universidad había partido. Recuerdo que todavía en la autopista me encontré al Roé. Iba yo corriendo rumbo a una población cercana aquí de Cuernavaca que se llama Catlipa, precisamente porque iba a ser ya el entierro. Yo estaba muy compungido porque el varón, su esposo, se quedaba con dos responsabilidades, dos hijos. Uno de ellos aproximadamente de 3 años y el segundo escasamente de 5 o 6 meses. Y realmente fue una situación verdaderamente trágica el estar en un entierro en el cual la mujer estaba dejando a sus 2 hijos verdaderamente pequeños. Lo más probable es que el recién nacido, el de 5 meses, ni siquiera se va a acordar de que conoció algún día a su madre. Y fue terrible estar considerando todas las circunstancias. Yo veía de lejos al varón y como es habitual en una cultura como es México, pues difícilmente el hombre puede recibir un consuelo porque no se está tan acostumbrado a que el hombre manifieste sus sentimientos. En este caso él no se abstenía tanto de llorar, pero no había nadie que se acercara. Yo tuve carga, yo empecé a recorrer todo el panteón, a rodear las tumbas para llegar hasta donde él estaba por detrás. Y cuando ya estaba yo por detrás, yo nada más lo único que sentía era un deseo fuerte de llegar y ponerle la mano y en ese momento orar por él. Y yo se los comento porque son experiencias que es bastante probable que ustedes en su oportunidad las vivan. Yo me acerqué con él, estaba este varón con trabajos y pude acercarme en medio de la gente. Llegué y le puse la mano, inmediatamente se volteó y me dijo gracias, gracias, gracias. Me dijo, por favor, haz una oración. Y yo ya iba dispuesto a eso, pero se volteó conmigo y no es una persona creyente, ¿verdad? Pero se voltea conmigo inmediatamente, me dice, por favor, haz una oración. Yo me puse a orar y vi que después de que
el Eterno se manifestó, el Padre de toda consolación, pude ver que la resignación a su vida era un poco más evidente, al menos visualmente. Entonces yo les pido por favor que estemos atentos. A final de cuentas el Eterno se manifiesta, no importando las circunstancias o pensando que tal vez no estamos en la sinagoga o no estamos con una persona que crea. Ustedes deben de tomar las armas, la autoridad que el Eterno nos ha dado y nos ha conferido a través de los méritos de nuestro amado Yeshua. Vamos a comenzar con la enseñanza. Uno de los sentimientos que es habitual encontrarnos es precisamente el sentimiento en el hombre del temor. Yo podría decir que el mayor encuentro que yo he tenido como rabino, ya bien sea cuando he ministrado a personas, lo que se le llama en el hebreo deror, liberación, o cuando he estado orando por personas, es bastante frecuente que yo me encuentre que la gente está siendo atormentada por temor. Y contrario a lo que pudiéramos pensar, que una vez cuando el niño deja de ser niño y los temores propios de cuando un niño es niño y ve las sombras en la noche, yo quiero decirles que lejos de considerar que solamente el temor lo tienen los niños, es de alguna manera generalizado que el temor se encuentra en todas las personas, no importando las edades. Y ese es justamente el motivo por el cual quiero compartirles en esta ocasión, y tomé de pretexto a la Haftará para compartir al respecto de este sentimiento, el temor. Habitualmente cuando una persona tiene temor, otros sentimientos les embargan, como pudiera ser la incertidumbre, la desconfianza, el desamparo, y de ahí pueden venir otros de la mano juntamente con este sentimiento que puede embargar al hombre de temor. El temor de alguna forma es un sentimiento que el Eterno le da al hombre y que es parte natural de él. Ahora, ¿cuándo no es parte natural del hombre el que el hombre tenga como tal el temor? Cuando este temor le sobrepase de tal manera que no tenga él la capacidad de dominarlo. Nuevamente, el temor como tal es un sentimiento, pero cuando viene a ser una afección de índole espiritual, cuando el temor que una persona está experimentando ya no es capaz de someterlo. Y pudiéramos decir, es que yo sí lo someto, pero cuando estoy en las noches, todas las noches acostado en mi cama, no sé por qué, pero tengo temor. Entonces, esto ya es una afección de índole espiritual y por lo tanto es necesario que esta persona sea ministrada. Entonces, ¿cuáles son los dos principales temores que existen en el hombre? En primer lugar, yo podría decir, uno de los principales temores que puede tener y que son naturales en el hombre son las circunstancias. Vayamos al libro de Bereshit 21:17. Génesis 21:17, y dice así: y oyó Elohim la voz del muchacho, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? ¿Se acuerdan? En este momento, Agar estaba siendo expulsada de la casa de Abraham, y Agar no sabía qué iba a ser su porvenir. No sabía lo que le acontecería el día de mañana, no sabía si tendría para darle de comer a su hijo, no sabría si ella y él se iban a morir. Y lo único que le dice el Eterno, precisamente, es: no temas. ¿Y a qué era lo que temía Agar? A las circunstancias. Entonces, uno de los principales temores que tiene el hombre o la mujer es temor a las circunstancias. Segundo temor, uno de los temores más habituales es el temor al hombre. Bereshit 26:7, Génesis 26:7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Le están preguntando a Abraham Avinu, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rivka, pues ella era de hermoso aspecto. No es Abraham, perdón, es Yitzhak. Entonces, en este caso, nuevamente tiene temor a los hombres. Entonces, yo pudiera decir, ¿son los únicos temores? No, pero sí, son los que más resaltan. Un temor a las circunstancias y un temor a los hombres. Que le tienen temor, no sé, al vecino que es muy enojón, al padre o a la madre, a las circunstancias a las cuales se están enfrentando las personas, y son dos de los principales, aunque no son los únicos. Ahora, a lo largo de la Escritura, si uno considera lo que el Eterno enseña al respecto del temor, nos llevaríamos la sorpresa de nuestra vida, porque el Eterno nos insta una y otra vez a que no hay razón de temer.
¿verdad? No hay razón de temer. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros como hijos del Eterno no debemos de temer? Teilim 56.4, Salmo 56.4, y dice así: en Elohim alabaré su palabra, en Elohim he confiado. ¿Y qué dice? He confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Sí se dan cuenta? Ahí lo está relacionando con un temor al respecto del hombre. Pero ¿por qué no una persona no debe de temer si es que confía en el Eterno? O lo que es lo mismo, si estás tú con el Eterno, entonces no hay razón de temerle al hombre. Si estás tú con el Eterno, no hay razón de temerle a las circunstancias. Bereshit 26.24. Y se le apareció, Génesis 26.24, y se le apareció a Shem aquella noche y le dijo: yo soy el Elohim de Abraham tu padre, no temas. ¿Por qué no vas a temer? Porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Si se fijan, el Eterno cada vez que hace su aparición les dice la razón por la cual no deben de temer, y la razón es que Él está con sus hijos. Devarim 21, Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, como quien dice, aparentemente las circunstancias son verdaderamente adversas, no tengas temor de ellos, porque Hashem tu Elohim está contigo, el cual te sacó de tierra de Misraim, de Egipto. Si se dieron cuenta, las circunstancias no nos deben de preocupar siempre y cuando estemos conscientes de que el Eterno está con nosotros. Devarim 3.22, Deuteronomio 3.22. No los temáis, porque Hashem vuestro Elohim es el que pelea por ustedes. Otra vez, Devarim 3.22. No los temáis, porque Hashem su Elohim, Él es el que pelea por ustedes. Teilim 23.4, Salmos 23.4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Teilim 118.6, Teilim, Salmo 118.6. Hashem está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Él está con ustedes? Si Él verdaderamente está con ustedes, entonces no habría razón de que temiéramos, ¿verdad? No habría razón de que temiéramos. Ahora, les voy a decir cuándo sí una persona puede temer. ¿Quieren que les diga? Cuando están haciendo algo mal y saben que el Eterno no los va a respaldar. Si saben ustedes que algo de lo que ustedes están haciendo no es agradable ante los ojos del Eterno, bueno, pues sí teman todo lo que quieran, porque al final de cuentas el Eterno no está con ustedes para respaldarles. Pero eso también pudiera llegar a ser natural, pero es dar una potestad que, debiendo de tenerle el Eterno sobre nuestra vida, se la estamos otorgando a las circunstancias o al hombre cuando no estamos haciendo bien o correcto nuestro camino. Ahora, ¿por qué a lo largo de la Escritura nos enseña la Biblia, la Kitbeya Kodei, las Sagradas Escrituras, que no debemos de temer al hombre, a las circunstancias, al valle de sombra o de muerte, a los carros, a los caballos, a los pueblos grandes? ¿Por qué? Ya lo vimos, si estamos conscientes que el Eterno está con nosotros. Pero ahora, lo contrastante de ello es que el Eterno nos manda que a Él sí le temamos. Devarim 6.13. Devarim, Deuteronomio 6.13. A Hashem tu Elohim temerás. Miren cómo es imperativo. A Hashem tu Elohim temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. El temor del hombre al Eterno, ¿ustedes creen que les va a venir de la nada? Esto es, si alguien apenas empieza a conocer del Eterno y le dicen: es que tú debes de temer al Eterno, él tiene que decir: uy, sí, ahora ya le voy a tener temor porque ya creo en Él. El temor al hombre, a la mujer, con respecto al Eterno, ¿le va a venir nada más porque le dicen tienes que temerlo? No.
el temor del hombre o de la mujer para con el Eterno viene una vez que le empezamos a conocer. Y cuando conocemos los designios, la voluntad del Eterno, las consecuencias de no andar rectamente, entonces sí, el temor nos debe de sobrevenir. Vayamos a Devarim 6:24. Fíjense cómo está relacionado en este pasaje de Deuteronomio 6:24 el conocimiento de la voluntad de Él al respecto del temor. Devarim 6:24. Y nos mandó Hashem que cumplamos todos sus estatutos. ¿Y qué? Y que temamos a Hashem, nuestro Elohim, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Sí se dieron cuenta cómo es que el temor venía de la mano con qué? Con obviamente conocer y con que cumpliéramos sus estatutos. Entonces, debemos de entender que el solo hecho de que el Eterno sea justo, esto es suficientemente lógico y amparado por el Brit Hadashah, conforme a lo que escribe Rab Shaul, que el juicio comienza por la casa del Eterno. Y si el Eterno es justo, para los que ya están en su soberanía y en su potestad, que no es el mundo estará sometido ante el escrutinio de su juicio cuando ya sean los tiempos finales. Pero ahorita todos los que estamos sometidos ante su gobierno y su escrutinio, por cuanto Él es justo, ¿a quién primero va a reprender? ¿A alguien que no le conoce o a alguien que lo conoce? A alguien que lo conoce, a los justos. Devarim 4:10. El día que estuviste delante de Hashem tu Elohim en Horeb, cuando Hashem me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Con qué objeto iban a aprenderlas y oír las palabras? Para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra y las enseñaran a sus hijos. ¿Sí se dan cuenta? Esto es, no nada más vamos a oír las palabras del Eterno y aprenderlas y temerle a Él, no, sino dice al final, y las enseñarás a tus hijos. Miren, Ajim, nosotros es nuestra obligación no nada más temerle al Eterno, sino además enseñarle a nuestros hijos que le teman. Si un hijo osa lanzar un juicio y anteponer al Eterno, y ese juicio que está anteponiendo al Eterno no es conforme a la verdad, debemos de enseñarles que va a tener su consecuencia. Si tú te volteas con tu hija y a tu hija le dices, ¿por qué llegaste tarde anoche? No, mamá, ya estabas dormida. Sí, llegaste tarde anoche. No, mamá, delante del Eterno que yo llegué a las 10:15. No era tarde, y en realidad si habías llegado tarde, enséñale a tu hija o a tu hijo que va a tener una consecuencia si pone al Eterno. Y cuando el día que ponga al Eterno, en realidad es estar jurando su palabra, estar jurando el nombre de Hashem. Y como tal van a tener que llevar la consecuencia si alguna palabra osaron anteponer al Eterno, porque el Eterno es justo y como tal a los que son hijos primero les llegará su reprimenda. Shemot 20:20. ¿Cuál es el objetivo por el cual el Eterno le dice al hombre que le tema? Que enseñe a sus hijos a temerle a Él. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el quid del asunto? Shemot 20:20, aquí nos lo dice por qué el Eterno quiere que le temamos. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probarte vino Elohim, y para que su temor esté delante de ustedes. ¿Para qué? Si antes de esta enseñanza alguien les hubiera preguntado, Ajotí, ¿tú me puedes decir por qué el Eterno quiere que yo le tema? ¿Qué hubiera respondido? Y aquí lo dice muy claro. La respuesta es, el Eterno quiere que yo le tema para que no peque. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué le tienes que enseñar a tu hijo que le tema al Eterno? Para que no peque. Y esto
Es la razón por la cual el Eterno nos enseña. Y para que su temor está delante de ustedes, para que no pequen. ¿Cómo trabaja una autoridad, Rabotai? ¿Cómo trabaja una autoridad? Esto es importante. ¿Cómo trabaja una autoridad? ¿Saben ustedes? Yo me puse a reflexionar al respecto del temor, pero a final de cuentas todas las autoridades trabajan con temor. ¿Lo creen o no lo creen? Imagínense ustedes que de repente no tuvieras tu temor de pasarte un alto. Y que dijeras, yo me paso el alto y no me hace nada. ¿Por qué no se pasa un alto una persona? Bueno, pues porque puedes decir es respetuoso de la autoridad, Baruch Hashem. Pero también detrás de no estar transgrediendo los designios de la autoridad es porque la autoridad va a ejercer un temor. ¿Un temor de qué índole? Un temor de que tiene en su potestad el poder para hacer valer su autoridad. Otra vez, una autoridad va a trabajar en base al poder, y este poder se va a demostrar en reflejar en un temor para con su población, pero porque tiene en su potestad la autoridad, la capacidad para coaccionar que los que están bajo de su autoridad cumplan con su autoridad. ¿Se acuerdan ustedes? En la mañana leíamos, y aquel que soberbiamente se condujera y no le hiciera caso al cohen o al juez, ¿qué le decía? Que sea muerto, un castigo ejemplar. ¿Por qué? Porque la autoridad se está viendo sobajada, rebajada. Y como les decía yo en la mañana, detrás de estar imponiendo la autoridad de un individuo sobre una autoridad impuesta por el Eterno, es estar en contra de los designios del Eterno. Así es que, ¿por qué una persona paga los impuestos? Bueno, las razones buenas hay muchas, pero las razones malas es porque si no lo van a meter a la cárcel. Y entonces, toda autoridad, escúchenlo bien esto, padres y madres, todos los que tenemos autoridad deben de tener temor los que están debajo de nosotros, y ese temor se va a redundar en una circunstancia, en que nosotros tenemos la capacidad de hacer valer nuestra autoridad. Si una mamá, si un papá, si un rabino, si un roé, si un shaliach, si un mebaser, tienen ellos una autoridad y no tienen la capacidad de hacerla valer, entonces, ¿de qué sirve su autoridad? Si de repente vemos a un niño tirado y el papá no tiene la capacidad de levantarlo y de que el niño tema que está llegando el papá o que está llegando la mamá y que lo va a disciplinar, entonces, ¿qué clase de padre y qué clase de madre es? ¿Sí se dan cuenta? O sea, esto es, nuestros hijos no son nuestros amigos, nuestros hijos son nuestros hijos. Y como tal, al ser nuestros hijos, ellos deben de saber y conocer y quedarles muy claro en su cabecita que el día en el cual osen estar en contra de nuestra autoridad, nosotros tenemos los medios para coaccionarlos a que la cumplan. Y si no, malos padres y malos hijos. Como dice Shelomo, quien detiene la disciplina a su hijo es como si no le amara. Lo aborrece, es lo que dice. Lo aborrece. Ahora, de esto, por favor, debemos de ponerlo en la justa dimensión. ¿Qué quiere decir poner en su justa dimensión el temor que mis hijos me deben de tener a mí como padre? Y yo les podría decir ahorita, yo les podría decir, o sea, aquí estando presente mis hijos, o sea, yo sé que cuando ellos saben que yo me molesto por algo que yo ya previamente les advertí, no tienen temor ellos, yo les aseguro que, pero por supuesto, porque así trabaja. ¿Cómo? Una advertencia y después de la advertencia viene la reprimenda. Pero ¿qué es lo que sucede detrás de este equilibrio? Y entiéndanlo muy bien. Yo recuerdo que cuando mi hijo Irán estaba más pequeño, mi mamá se espantaba porque decía que ¿cómo le estás pegando? Y yo le decía, mamá, espérame, espérame. Yo tengo un Shevet, híjole, lástima que nada más es uno, porque ya vendimos todos los que teníamos de la librería. Yo tengo un Shevet, que es una varita, no, habían de ver qué efectiva es. Dos nada más.
2 nada más. Y con este shevet, entonces, ejerzo la disciplina con mis hijos. Y yo recuerdo que cuando mi hijo estaba más pequeño, mi mamá se espantaba conmigo y me reclamaba y me decía, es que no. Y yo le decía, mira mamá, te voy a demostrar una cosa, que a mis hijos, yo soy dentro de mis hermanos, mis hermanas, quien menos los disciplino. Y te lo voy a demostrar. Y a lo largo de un periodo, a mí bastaba con lo que los disciplinara una vez, nada más. Y a todos los demás, recoge eso, no le hacían caso, recógelo, no le hacían caso. Se enojaba la mamá, se enojaba el papá, y todos salían de pleito porque la palabra del padre o de la madre no era suficiente para que los hijos hicieran la voluntad de la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no es efectivo? ¿Por qué no es efectivo la disciplina? Porque en la disciplina los debemos de acostumbrar a nuestros hijos a que obedezcan a la autoridad. Y el obedecer la autoridad no está a expensas de que la obedezcan cuando ellos quieran, no, sino está a expensas de que lo que nosotros le estamos enseñando, nuestra palabra sea la que valga. Y si yo ya, la semana pasada, y se los voy a platicar porque aquí está mi familia, está mi esposa. La semana pasada estaba yo el domingo arreglando la casa, estaba yo bien cansado de estarla arreglando, y de repente me bajo con mi hijo y le digo, arregla por favor, tu habitación. Bueno, pues, volví a subir, volví a bajar y le dije, ¿qué pasó? Ven para acá. Y entonces así, con sus 14 añitos, nada más me senté, vente, porque no lo ando correteando, y si ustedes corretean a sus hijos, lo han hecho mal. Si ustedes corretean a sus hijos, lo han hecho mal. Me senté, agarré a mi hijito, cuán largo era, yo dije, ching, está bien grande. Estaba así, se puso, agarré nada más el Chevy. ¿Cuántos te dijo? 2 o 3. 3. Ahora, pero dense cuenta, y aquí es donde lo que quiero transmitirles es el equilibrio. Esto pudiera parecer grave ante los ojos de la persona, pero no. Entiendan una cosa. Nuestro Padre, el Eterno, nosotros somos un reflejo de Él. Pero la pregunta es, ¿nuestro Padre, el Eterno, nos da la confianza como para que nos acerquemos a Él? ¿Como para que Él nos tome en su regazo? ¿Como para que Él nos demuestre su amor? Y ahí es donde está el equilibrio de la autoridad. Ojo, una autoridad no nada más es autoridad porque reprende, sino porque cumple con toda la imagen del Eterno en amor, en cuidado, en protección. Y les pregunto yo, ¿ustedes creen que después de haber corregido a mi hijo, estábamos los dos en la misma sala y estábamos peleados él y yo? No, seguimos platicando como si nada. Aquí está mi esposa, y después de haberlo corregido, seguimos platicando, y yo no tenía coraje en contra de él, no sé si me explico, porque es la acción de él la que causa molestia, pero no contra de él. ¿Sí me explico? Y esto es algo que debemos de entender. Mi hijo debe de aprender a temerme, pero a su vez, detrás de ejercitarme la autoridad, él debe de tener la suficiente confianza como para que el día en el cual yo me equivoque, él tenga el valor para decirme, papá, espérame, es que te estás equivocando, y decirme las razones, y yo ser lo suficientemente justo, contrario a la enseñanza de que los padres o las madres nunca se equivocan, de decir, hijo, perdóname, me equivoqué, o tal vez te regañé, o como cuando alguna vez sucedió que me dolió muchísimo, llegué yo, lo corrijo, le pregunto a mi esposa y me dice, es que ¿sabes qué? Es que lo hiciste mal, te equivocaste. Pues ahí voy con mi hijo y le digo, hijo, perdóname por haberte corregido, porque no te lo merecías. Y el padre debe de tener tanto la autoridad como para poder hacerlo, como para poder reconocer delante de sus hijos que se equivoca. Y detrás de ello, el hijo, lejos de tener temor de acercarse, porque la Biblia nos enseña una cosa, tener temor y no terror. Y esa es la gran diferencia. ¿Qué le tienes a tu padre? ¿Temor o terror? Temor es algo sano, terror ya no lo es. El terror que causa el que un hijo o una hija no se puede acercar a su padre a abrazarlo, a su madre a abrazarla, a su madre a decirle, a su padre a decirle, eso no es temor, eso es terror. Y el terror es castigado duramente por el Eterno, y se los voy a decir así de claro.
el terror que puede causar un padre o una madre hacia unos hijos, la consecuencia es que va a cortar todo vínculo hacia sus hijos y toda bendición que pudiera estar ejercitando de los hijos hacia los padres se la van a perder. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de poder ejercer una autoridad como la que tiene el Eterno, sí, reprendiendo, pero también dando amor, protección, cuidado. ¿El Eterno nos oye? ¿Y por qué los padres no oímos? ¿Por qué las madres no oyen? Y es que detrás de la forma en como nosotros somos, es la forma en como nuestros hijos se van a relacionar con el Eterno. ¿Cómo quieren ustedes que sus hijos vean al Eterno? ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieren? A final de cuentas, la representación física del Eterno en esta tierra somos nosotros. Así como somos nosotros, ¿quieren que vean al Eterno? Así como nos obedecen a nosotros a la de 5 o a la de 6, ¿quieren que obedezcan al Eterno? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Quieren que obedezcan al Eterno? A la primera, y en el peor de los casos a la segunda, pero porque la segunda ya saben que va a tener una reprimenda. Levítico 19:13, Vaikra 19:13. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de Shabbat guardaréis. Yo soy Hashem, vuestro Elohim. ¿Sí se dan cuenta? Cada uno temerá ¿a quién? A su padre y a su madre. ¿Cada uno le tendrá terror a su padre y a su madre? No, ¿verdad? Temerá. Devarim 19:16. Las autoridades puestas por el Eterno, al igual que los padres, al igual que cualquier gente que esté en una autoridad, igualmente deben ser merecedoras del temor de la gente que esté debajo de ellos. Devarim 19:16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Hashem y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Verso 18 de Devarim 19. Y los shoftim inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces harán a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarán el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán. ¿Sí se fijan? Después de haber puesto esta situación, dice, los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Entonces muchas veces la autoridad debe de tener la capacidad para hacer juicios ejemplares de tal manera que las personas teman. Hace un momento cuando nos íbamos en la mañana fue muy vaciado porque al estar reflexionando todo esto, de repente llega Eliyahu y Eliana y les digo, ¿por qué no llegaron la semana pasada? Y ellos me dicen, Rabí, es que estaba lloviendo muy fuerte, me dijeron que aquí chispeó, pero es que como te vas a enojar de que lleguemos tarde. Y ojo, después de haberlo dicho, yo por dentro dije, pues Baruch Hashem. O sea, al contrario, en lugar de que piensen que soy un enojón, qué bueno que respeten a la autoridad. ¿Sí me explico? Y estos son ejemplos, a final de cuentas, de lo que la gente debe de aprender a recibir. Y por otro lado, el equilibrio de tener la confianza de poder acercarse. Así que el amor y la disciplina van siempre de la mano. El cuidado, la protección y la autoridad siempre deben ir acompañados. Por ello, el Eterno, cuando escribe su palabra en muchos de los mitzvot, ¿saben ustedes qué antepone? ¿O qué coacciona para que se cumplan esos mandamientos? El temor. Fíjense bien, vamos a ver varios rápidamente. Levítico 19:14, Vaikra 19:14. Y va a poner la palabra temor. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo Hashem. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Por qué dice el Eterno que no debemos de maldecir al sordo ni delante del ciego, que no pondremos tropiezo, sino que tendremos temor? Porque el día que osemos ser injustos con alguna persona, y mayoritariamente con las personas que están incapacitadas en esta área, el Eterno, siendo justo, Él es el que va a retribuir. Y si tú ves a tu hijo que de repente tienen a una persona con alguna parálisis cerebral,
con alguna deficiencia mental, y tú ves a tu hijo que de repente se voltea y le da una patada porque nadie lo va a ver, ten mucho cuidado, porque detrás de ello, el hacer injusticia, el Eterno es el que pone y saca la cara. Y eso es lo mismo con los animales. Alguien indefenso, alguien que no se puede proteger a sí mismo, es como cuando yo veía a una persona que de repente tenía un perro, y el perro algo hacía mal, y llegaba y ¡pa! ¡pa! Y le empezaba a dar de patadas. Y yo decía, el Eterno lo va a castigar. No me queda duda. El Eterno es justo. Levítico 19:32. Vaikra 19:32. Delante de las canas te levantarás. Esto es delante de aquella persona que tenga la suficiente honra, respeto, dice, y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Elohim tendrás temor. Yo, Hashem. Y miren, les voy a hablar de parte de mi experiencia, amados, Ajim, porque yo sé que a muchos de ustedes les puede servir. Y se va a grabar, y yo lo sé que se va a grabar, pero a final de cuentas, yo sé que es una enseñanza importante. Durante mucho tiempo que estábamos aquí en la congregación, yo no tuve el menor empacho de poder relacionarme con las personas de tú a tú y llevarme de tú a tú con las personas, pero desgraciadamente al estar yo en una autoridad y llevarme de tú a tú con las personas, eso redundó en algo que no era bueno. Y lo que yo tuve que empezar a hacer es decir, bueno, pues el Eterno me da una autoridad y como tal yo tengo que ejercerla. Y como tal, si una persona me quiere venir a hablar de usted, antes yo le hubiera dicho, no te preocupes, háblame de turno y no importa, pues somos iguales. Y efectivamente yo no tengo problemas en ese sentido, pero sí me di cuenta que lo que la Escritura enseñaba, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, detrás del marco de respeto que se establece a lo largo de la Escritura, del respeto que nuestro pueblo, cualquier persona que tiene una autoridad, llámese rabino, llámese moré, o llámese cualquier grado de autoridad, es una autoridad muy, muy destacada. Decía Joshua Rudman cuando venía hace algunos años, decía, Rabí, es que no es posible que yo venga aquí y la gente en lugar de que te diga Rabí, te diga por tu nombre, no es posible, eso no está bien. Y llegaba y me ponía unas regañadas, y todo ha sido cuestión de tiempo y cuestión de esperar. Lo único que sí sé es que debemos de enseñar a la gente que tenga un respeto por la autoridad. Levítico 25:36. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Elohim, y tu hermano vivirá contigo. Esto es al respecto de poder cobrarle un interés cuando prestamos un dinero a alguien que es pueblo. Ojo, el prestar dinero con interés no es pecaminoso, siempre y cuando sea un goy al que se lo estemos prestando. Pero si es alguien del pueblo y nosotros le estamos prestando dinero, es pecado cobrar interés. Y por eso dice el Eterno, tendrás temor de tu Elohim, porque detrás de tu hermano, ¿quién está? El Eterno. Levítico 25:17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Ojo, en el momento en el cual entre Ajim nos estamos engañando, cuidémonos, porque si tú engañas a alguien que es tu hermano, ¿sabes quién es el que te dará tu justo recompensa? El Eterno. ¿Por qué? Porque detrás de tu hermano está el Eterno. Y así mismo, así muy claro lo dice, y no engañe ninguno a su prójimo, sino teman a su Elohim. Entonces, si se fijan detrás de todos estos formas de conducirnos, lo que el Eterno nos quiere decir es que en cualquier injusticia temamos, porque el Eterno es el que saldrá por el indefenso, por el que se está haciendo injustamente, o por el hermano. ¿Cuáles son los resultados del temor al Eterno? Les pregunto yo, pasando a otro tema. Resultados del temor al Eterno. Es necesario que enfaticemos que el temor surge en la medida que conocemos del Eterno. No puede venir temor sin conocimiento. Imagínense a un padre que nunca ha conocido a su hijo y el hijo le dice, ay, es que yo sí debo de temer a mi padre porque
Así dice la escritura, pero nunca lo ha conocido. ¿Ustedes creen que lo pueda temer? Nunca. Llega el padre y resulta que todo se le resbala, la mamá llega y le dice, es que tu hijo hizo esto y esto, y el papá no hace nada. Pues ¿cómo va a poder temerlo así? No hay forma. Entonces, el temor viene con conocimiento, Shemot 1:21. Y una vez que este conocimiento viene, debe de surgir el temor. Pero detrás de ese temor hay algunos resultados importantes que nos da el Eterno. Shemot 1:21, como primer resultado del temor al Eterno, y por haber las parteras temido a Elohim, ¿qué dice? Él prosperó a sus familias. Las parteras que les había dicho Paro, ustedes asesinen a todos los varones que nazcan, ¿se acuerdan? Dice que las parteras temieron al Eterno, y lo que hizo es que Él prosperó a sus familias. Teilim 34:9. No nada más nos va a prosperar si le tenemos temor, sino también hará que nosotros los que le temamos, dice ahí Teilim 34:9, temed a Hashem, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Sí se fijan? No nada más nos va a prosperar, sino además el Eterno promete, mientras tú me temas, nada te va a faltar. Coelet 8:12. Coelet 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Elohim temen, los que temen ante su presencia. 3, hemos visto hasta aquí. Nos va a prosperar nuestras familias, nada nos faltará y todo lo que hagamos nos va a ir bien. Teilim 119:63. Espero que esto sea una realidad para todos nosotros. Teilim 119:63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mitzvot. ¿Quiénes son las personas con las que te rodeas? ¿Quiénes son las personas con las que habitualmente andas? Con los que temen al Eterno, como dice David, compañero soy yo de todos los que te temen y que guardan tus mandamientos. Así que, amados, Coelet 12:13, y con esto termino. Coelet 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mitzvot, sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Otra vez, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Y tristemente, yo no sé qué harán todos aquellos que dicen creer en la Escritura y que sus líderes, sus pastores les han enseñado que no deben de guardar los mandamientos de la Escritura. Porque entonces, este fin del discurso por Shelomó, el hombre más sabio que ha dado la tierra, ¿cómo podrán llegar a él? Desde la sinagoga Beth Aderech, el rabino Mijael Ávila, les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.